Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo 2, formado por Miranda Arsaluz, Alberto García, Alejandro García y Rodolfo Vázquez, y les vamos a presentar la norma 024 de la STPS, que habla sobre la exposición laboral a vibraciones. Bueno, se define como una exposición laboral a vibraciones cuando parte del cuerpo del trabajador está en constante movimiento, directamente por la labor que realiza a una alta o baja frecuencia proveniente de una maquinaria o herramienta. Y pues son movimientos periódicos u oscilatorios de un cuerpo rígido o elástico desde una posición en equilibrio, como se puede ver en la animación. La característica más importante de la vibración es la frecuencia. Esta se mide en hercios o en ciclos por segundo. En la siguiente tabla tenemos algunos equipos de trabajo y el rango de frecuencias que emiten, como por ejemplo, los taladros portátiles emiten una frecuencia de 30 a 40 Hz, las sierras manuales de 50 a 200 Hz, las afeitadoras emiten 200 Hz, entre algunos otros. Los efectos que pueden producir las vibraciones sobre el cuerpo dependerán principalmente de algunas de estas características, como pueden ser la frecuencia, la intensidad de la vibración, la dirección en que incida hacia el cuerpo y principalmente el tiempo de exposición. Bueno, para la identificación de los tipos de vibraciones, tenemos que las vibraciones en extremidades superiores son fenómenos físicos que se manifiestan por la transmisión de energía mecánica por vía sólida en el intervalo de frecuencias desde 8 hasta 1600 Hz. Esto en extremidades superiores. En el caso de trabajo que estén expuestos a esas vibraciones, es recomendable el uso de guantes antivibratorios para disminuir el daño. Estas son vibraciones mecánicas que entran al cuerpo a través de las manos. Son transmitidas, como su nombre lo dice, de la mano hacia el brazo. Los efectos principales que tienen estas vibraciones son trastornos vasculares, trastornos del hueso y las articulaciones, trastornos neurológicos y trastornos o problemas musculares. Tenemos las vibraciones en cuerpo entero, que es un fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida. Esto en un intervalo de 1 a 80 Hz y se transmite pues hacia todo el cuerpo. Esto se puede dar cuando se está cerca de un equipo que genera un movimiento con vibraciones muy fuertes y puede afectar a todo el cuerpo. Este tipo de vibraciones tiene muchos riesgos para la salud del trabajador, principalmente lesiones en la columna vertebral. Algunos de los efectos principales son los dolores abdominales, dolores lumbares, problemas digestivos, la falta de equilibrio, trastornos visuales, entre algunos otros. Yo les voy a hablar sobre el reconocimiento de la exposición. Este consiste en recabar información y datos técnicos y administrativos para poder identificar los riesgos en los que se encuentra el POE y las formas para poder evaluar las vibraciones. La información que se requiere recabar es desde los planos de distribución del edificio, la descripción de los procedimientos de operación de la maquinaria, de todos los equipos que usan los trabajadores, los puestos de trabajo del POE, los programas de mantenimiento de la maquinaria, así como el número de personal por área, el personal ocupacionalmente expuesto, incluyendo su tiempo de exposición, además de identificar el tipo de exposición para poder evaluarse. Todas las evaluaciones se requieren que se realicen en horario normal, bueno, en condiciones normales de operación. Esto quiere decir en lo que sería un día normal para el trabajador. Además de que se registra al menos cada 2 años, siempre y cuando se esté por debajo de los límites máximos permisibles. De otra manera, cuando se ha cambiado el equipo, este puede afectar sobre estos límites si se sobrepasan o no. Lo anterior sirve para poder identificar qué tipo de evaluación corresponde, ya que hay dos tipos, de cuerpo completo y de extremidades superiores. Para la evaluación de cuerpo completo se requiere una instrumentación mínima,
como un transductor de aceleración con respuesta lineal de 100 Hz, con un peso no mayor a 50 gramos y sensibilidad no menor a 1 mV sobre metro por segundo cuadrado. Un analizador con filtros en bandas de tercios de octava con capacidad para medidas de 1 Hz y el calibrador de aceleración. Todo este equipo debe de estar con su correspondiente documento de calibración en conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Lo que se debe hacer es calibrar primero la cadena de medición por medio del calibrador de aceleración al iniciar y terminar la jornada. Estos valores se anotan en el formato que le corresponde. Los puntos de medición deben después ser localizados en los planos de sustentación de los trabajadores, es decir, aquellos puntos donde se tiene directo contacto con las vibraciones. Se deben ubicar los puntos ortogonales en donde se deben realizar las mediciones continuas de la aceleración registrándose al menos durante 1 minuto en cada una de las bandas de tercios de octava definidas en las tablas 1 y 2 de la norma 024. Posteriormente se realizan las mediciones para cada eje, los cuales son como se muestran en la figura que aparece a la izquierda, en donde se tiene al personal proporcionalmente expuesto de pie, sentado y acostado, con sus correspondientes ejes donde se puede producir una vibración, ya sea de los pies a la cabeza, de la espalda al pecho o de un brazo al otro. Todo esto se debe comparar e interpretar contra los límites establecidos en las tablas 1 y 2. Para la evaluación en el caso de extremidades superiores se requiere algo muy similar. El equipo cambia ligeramente ya que el transductor de aceleración ahora requiere una respuesta lineal desde 6.3 Hz, con un peso no mayor a 15 gramos y sensibilidad no menor a 1 mV sobre metro por segundo cuadrado. El analizador con filtros en bandas de tercio de octava con características de ganancia específicas e instrumentos de medición de respuesta humana a vibraciones en extremidades superiores. En caso de que no se cuente con este equipo, en la norma se tiene un apéndice en el cual se pueden usar una serie de fórmulas para poderse obtener. Y el calibrador de aceleración. Igualmente, todo debe de contar con su registro de calibración en conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Primero que nada, al igual que en el método para cuerpo completo, se debe de calibrar el equipo al iniciar y terminar la jornada laboral. Estos valores igualmente se anotan en su formato correspondiente. Se procede a identificar los puntos de medición en las haces manuales de las herramientas, además de que se deben de ubicar los 3 ejes octagonales de acuerdo con los sistemas de coordenadas biodinámicos y basicéntricos, en los que se realizan las medidas continuas, igualmente al menos de 1 minuto, y estos se deben de hacer de acuerdo al apartado 8.3.2.2.6 de la norma en cuestión. Posteriormente se debe realizar un análisis espectral de tercio de octava por cada eje y calcular su componente direccional de la aceleración con la fórmula que se muestra en pantalla. Finalmente se compara el resultado obtenido con la tabla 3 que se encuentra en la norma y se toma la temperatura del aire donde se encuentra el POE. Si los valores obtenidos son mayores a los límites superiores a los límites máximos permisibles, entonces se debe de proceder a realizar un control de la exposición. Control de la exposición a las vibraciones. Esto se lleva a cabo cuando los niveles de exposición a las vibraciones son bastante altos o superan los límites establecidos. Principalmente se controla llevando un mantenimiento correcto a los equipos y herramientas que se utilicen en las áreas de trabajo, periódicamente para así tener un mantenimiento preventivo en lugar de un correctivo. También en las áreas donde los niveles de exposición a las vibraciones sean muy altos, se debe colocar señalamientos que indiquen la advertencia para que los trabajadores ingresen con las medidas de seguridad necesarias. Estas medidas de control siempre están sustentadas en análisis técnicos anteriores o que han dado resultados favorecibles. También se busca que las medidas de control que se lleguen a implementar no generen nuevos riesgos a los trabajadores o al POE. En el control de la exposición, también encontramos que se divide en medidas técnicas de control y administrativas. En las medidas técnicas de control,
se debe tomar en cuenta la sustitución de equipos o procesos por unos más innovadores o que puedan presentar una eficiencia mejor a todo el proceso en general. Esto incluye obviamente la reducción de riesgos. También la reducción de vibraciones en las fuentes generadoras. Esto, hablando específicamente de los equipos, podría solucionarse modificando las condiciones de operación o implementando diferentes herramientas para reducir las vibraciones. También uno muy importante es el control de la trayectoria de las vibraciones aislando los equipos. Esto se consigue apartando los equipos de otros para evitar una frecuencia alta en vibraciones o bien poniéndolos en un cuarto cerrado. Esto consigue el aislamiento del equipo y la reducción o dirección de la trayectoria de las vibraciones. En las medidas administrativas de control tenemos que se debe contar con listas de trabajadores expuestos a las vibraciones, obviamente con el nombre, número de trabajador e inclusive su número de seguro social por cualquier tipo de accidente provocado. También se debe de llevar un buen manejo de los tiempos de exposición al personal. Esto se consigue mediante cronogramas y listados que alternan al personal expuesto que está sufriendo daños por las vibraciones. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.